Imagina que una noche suena tu teléfono. Una voz que reconoces al instante dice: abuela, soy yo, necesito ayuda. Me metí en un problema. No le digas a nadie. Tu corazón se acelera. Esa voz es la de tu nieto, pero no lo es. Porque hoy, las estafas ya no llegan solo por carta o por email. Hoy, tienen tu apellido, tu tono, tu confianza. Con solo unos segundos de grabación, la inteligencia artificial puede clonar voces reales y usarlas para robar dinero, emociones y hasta tu pensión. En este video te mostraré las 5 estafas de voz más peligrosas que circulan entre personas mayores. Te explicaré cómo funcionan, cómo detectarlas y qué hacer si ya caíste, no para que vivas con miedo, sino para que vivas protegido, con la sabiduría de quien ya ha vivido suficiente para no dejarse engañar. ¿Cómo funciona la clonación de voz con IA? Don Julián, de 72 años, recibió una llamada en la que su nieto le decía con voz temblorosa: abuelo, soy yo. Estoy en un lío. Necesito tu ayuda. Julián se alarmó. La voz era idéntica. Las pausas, la entonación, incluso la forma de decir abuelo eran exactas, pero no era su nieto. Era una máquina. Una inteligencia artificial que había aprendido a imitar su voz en menos de un minuto. ¿Cómo es posible? Hoy en día, con tan solo 10 a 30 segundos de grabación de tu voz, como una nota de voz en WhatsApp, un video en redes sociales o una simple llamada, una IA puede replicar esa voz con asombrosa precisión. No necesita tener emociones, solo necesita datos. La inteligencia artificial analiza cómo hablas, las pausas que haces, los tonos que usas, las palabras que repites, y luego las reproduce con cualquier mensaje que el estafador quiera enviar. Es como ponerle tu voz a la mentira de otro. Así es como nacen las llamadas falsas que parecen reales. Te llaman usando la voz de tu hijo, tu sobrina, tu nieto, y cuando escuchas esa voz, no dudas, porque suena a familia. Y eso es lo más peligroso. ¿Por qué esto es tan grave? Porque antes, para estafarte, necesitaban inventar una historia. Ahora, solo necesitan tu voz, y una vez la tienen, pueden manipularte emocionalmente en segundos. Por eso, el primer paso para protegerte es entender: la tecnología ha avanzado, pero también pueden hacerlo tus precauciones. 2. Estafa del nieto en peligro. Doña Emilia, de 74 años, estaba preparando una infusión antes de irse a dormir. Suena el teléfono fijo. Abuela, soy yo, Andrés. Estoy en comisaría. Me pasó algo, no puedo explicarte todo ahora, pero necesito tu ayuda. No se lo digas a papá. Por favor. La voz era idéntica. El tono apurado. Su nieto, que tanto quería, estaba en problemas, y sin pensarlo, Emilia fue por su cartera. Eso fue lo que pasó con decenas de personas mayores el año pasado. Una voz que reconoces, un vínculo emocional que no cuestionas, y una urgencia que te obliga a actuar antes de pensar. Así funciona la estafa del nieto en peligro. ¿Qué hacen estos delincuentes? Usan voces clonadas con inteligencia artificial, o incluso actores entrenados para llamar fingiendo ser un familiar, y te cuentan una historia diseñada para activarte emocionalmente. Un accidente, una detención, una deuda urgente. Te piden que no lo cuentes, y te insisten: necesito que vayas a un locutorio, que envíes efectivo, que compres tarjetas, que transfieras a esta cuenta. Ahora, ¿por qué funciona? Porque no apelan a la lógica, apelan al amor, a la urgencia, al miedo de perder a alguien. Y tú, por proteger a tu nieto, te conviertes en víctima. Señales típicas de esta estafa. La llamada llega tarde en la noche o muy temprano. La voz suena apurada o angustiada. Te piden no contarle a nadie más. Usan frases como necesito dinero urgente, o te paso los datos de un amigo que me está ayudando. No puedes hacer preguntas. Todo es presión y rapidez. ¿Qué puedes hacer si recibes una llamada así? Respira. No respondas con emoción.
Cuelga. Llama tú directamente al número de tu nieto o de su padre-madre. Nunca envíes dinero por presión, y menos a una cuenta desconocida. Recuerda, si de verdad estuviera en peligro, no te lo pediría así. Y si dudas, pide una videollamada, o hazle una pregunta que solo un familiar real sabría responder. Doña Emilia, por suerte, no cayó, pero cientos sí. Y no solo perdieron dinero, perdieron tranquilidad, confianza y el sueño, porque la peor estafa no es la económica, es la que se disfraza de amor. 3. Señales de alerta que debes reconocer. Don Rubén, de 79 años, estaba en su casa cuando sonó su móvil. Una voz parecida a la de su nieta lloraba. Abuelo, estoy en un hospital. Me pasó algo. No tengo mi teléfono. Ayúdame, por favor. El corazón de Rubén se aceleró, pero algo no le cuadraba. Su nieta siempre lo llamaba Abu, no abuelo, y jamás le había pedido dinero. Entonces lo supo, algo estaba mal. Esa intuición le salvó su pensión. Para que tú también estés alerta, aquí te comparto las señales más frecuentes de una estafa de voz. Llamadas en horarios inusuales. Los estafadores saben que a esa hora estás más vulnerable. Si te llaman de madrugada o en la noche diciendo que es urgente, sospecha. Voz parecida, pero no del todo, aunque imitan el tono. Hay algo que no encaja, palabras que esa persona no usa, frases forzadas, pausas poco naturales. 3. Presión emocional. Frases como te necesito ya. No se lo digas a nadie. No hay tiempo para explicar. Están diseñadas para que no pienses, solo reacciones. 4. Peticiones inusuales de dinero. Te piden enviar efectivo por locutorios, giros en tiendas, cuentas nuevas, o incluso comprar tarjetas de regalo o criptomonedas. Ningún familiar pediría eso si fuera real. 5. Aislamiento. Te piden que no llames a nadie, que no hables con tu hijo, ni con la policía. Esa es una gran bandera roja. Si quieren mantenerte aislado, es porque te están manipulando. 6. Ruido artificial o fondo sospechoso. A veces ponen sonidos de ambulancias, policías o calle, para que suene creíble. Pero si prestas atención, muchas veces se repiten. Son grabaciones. ¿Qué hacer si algo te parece raro? No decidas nada en ese momento. Cuelga. Llama tú al número que conoces. Pregunta cosas personales que solo el familiar real sabría. Y si no estás seguro, no actúes. Es mejor esperar y confirmar. Don Rubén confió en su instinto. Y gracias a eso, no perdió ni su dinero, ni su paz. Porque la mejor defensa no es la desconfianza, es saber reconocer las señales. 4. ¿Cómo verificar si es realmente tu familiar? Doña Teresa, de 76 años, recibió una llamada que la dejó temblando. Abuela, me chocaron. Estoy en comisaría. Necesito que me envíes dinero. Rápido. La voz era idéntica a la de su nieto mayor, pero algo dentro de ella la hizo dudar. Recordó un consejo que había escuchado y le preguntó: ¿cuál fue el apodo que te daba tu abuelo cuando eras pequeño? Silencio. La llamada se cortó. Ese segundo de duda la salvó de perder 3.000 euros. Porque aunque la voz suene familiar, hay formas muy simples, pero efectivas de comprobar si quien te habla es quien dice ser. Aquí te comparto una lista de pasos para verificar la identidad en situaciones de emergencia falsas. Pide una videollamada. La mayoría de estafadores no pueden mostrarse. Con una videollamada, puedes ver si realmente es tu nieto, hija o sobrino. Haz una pregunta trampa. Elige una pregunta que solo un familiar real sabría. ¿Cómo se llama tu primera mascota? ¿Qué película vimos juntos el día que llovía? ¿Cómo se llama tu profesor de primaria? ¿A qué jugábamos cuando eras niño? La IA puede imitar voces, pero no puede responder a recuerdos emocionales. Usa una palabra clave familiar. Algunas familias establecen una palabra secreta que solo se usa en casos reales. Por ejemplo, limón azul o copa de nieve.
Si la persona que llama no puede decirla, cuelga. Cuelga y vuelve a llamar tú. Nunca sigas hablando con el número que te llamó. Ve al contacto que tienes guardado en tu móvil o agenda y llama tú directamente. Si tu nieto contesta, sabrás que fue un engaño. Pregunta por otros miembros de la familia. Los estafadores no conocen los nombres verdaderos de toda tu familia. Pide hablar con su mamá, su hermano o con alguien que sepas que está con él. Si se niegan, sospecha. 4. No te dejes presionar. Cuando una llamada es real, la persona no te oculta información ni te obliga a actuar rápido. Una emergencia verdadera nunca exige que guardes silencio absoluto. Doña Teresa se salvó porque se atrevió a preguntar. Porque la emoción es poderosa, pero la duda inteligente lo es aún más. Y si hoy aprendes a confirmar antes de confiar, mañana puedes enseñarlo a otros. 5. Y si ya caí en la trampa, esto es lo que debes hacer. Don Leandro, de 81 años, confió en aquella voz. Le dijeron que su nieto estaba en problemas. No dudó, fue al banco, hizo la transferencia, y cuando llamó a su hija para contarle, descubrió la verdad. Se sintió tonto, culpable, y sobre todo, solo. Pero la verdad es otra. Don Leandro no fue ingenuo, fue víctima de una estafa diseñada para hacer caer a personas buenas, personas que aman, que protegen, que confían. Si tú, o alguien que conoces, ya cayó en una estafa de este tipo, esto es lo que debes hacer. Paso a paso. No te culpes. La vergüenza es la primera barrera para buscar ayuda. Recuerda, los estafadores usan tecnología avanzada y manipulación emocional profesional. Esto no te hace débil, te hace humano. Contacta a tu banco de inmediato. Llama al número oficial del banco. No uses números que te dieron por teléfono. Explica lo ocurrido y pide que bloqueen la transferencia si aún es posible. Algunos bancos pueden rastrear o detener movimientos recientes. Si actúas rápido, denuncia ante la policía o guardia civil. Acércate a una comisaría y presenta una denuncia formal. Lleva tu documento de identidad, los números desde donde te llamaron, el número de cuenta o método de pago, capturas de pantalla o grabaciones, si las tienes. Bloquea el número desde donde te llamaron. En tu móvil, busca la opción de bloquear contacto o reportar como spam. Si fue una llamada desde un número extraño, también puedes denunciarlo a tu operadora. Informa a tus familiares. Aunque te dé vergüenza, cuéntales lo que pasó. Ellos podrán ayudarte a revisar tus cuentas, acompañarte al banco o simplemente darte consuelo. Protege tu futuro. Nunca compartas tus datos personales por teléfono, ni tu dirección, cuentas o números de documentos. No respondas llamadas de números ocultos o desconocidos. Si tienes redes sociales, ajusta tu privacidad para que tu voz no sea fácilmente accesible. Establece una palabra clave con tus familiares para usar en emergencias reales. Don Leandro no pudo recuperar el dinero, pero recuperó algo más valioso: la confianza en sí mismo y las ganas de advertir a otros, porque después de una estafa, también hay vida, y con información, apoyo y amor, hay defensa. Tal vez pienses que eso no te pasará a ti, o que ya estás demasiado grande para aprender estas cosas. Tal vez hoy te parezca increíble que una máquina pueda hablar como tu nieto, y todavía estás a tiempo de proteger lo que has construido. Tú ya has vivido demasiado como para que te engañen. Pero déjame decirte algo: tu historia, tu esfuerzo, tu pensión, tu familia, el peligro ya no toca la puerta. Llama por teléfono, con una voz que conoces. Y por eso, la mejor defensa es estar informado. Recuerda estos 5 pasos como tu kit de supervivencia digital. Si te piden dinero por métodos raros, cuelga. Si te presionan para actuar rápido, respira. Si la voz te suena familiar, verifica, porque lo que tienes vale. Y si ya caíste, no te escondas. Denuncia, protege y sigue adelante.
Si algo no encaja, confía en tu intuición. Si este video te ayudó, compártelo con otros mayores, hijos o nietos. Gracias por acompañarme hasta aquí.